Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Sabes que sea cual fuere la profesión, el deporte, el pasatiempo, la vocación que elijamos cada uno de nosotros, siempre vamos a admirar a aquellos que han alcanzado logros en el mismo campo. Por ejemplo, miramos Martin Luther King Jr., el gran líder del movimiento estadounidense por los derechos civiles, se inspiró en el principio de resistencia no violencia de Mahatma Gandhi. Margaret Thatcher, la primera mujer que fue primera ministra del Reino Unido, a menudo se inspiraba en el ejemplo de liderazgo de Winston Churchill. En tiempos difíciles, Albert Einstein reconoció que el trabajo de Isaac Newton influyó enormemente en su forma de pensar. Y podemos mirar que la lista puede ser inmensa, dependiendo de quién sea el que te inspire. Yo sé que probablemente que hay una persona que te inspira a seguir adelante y lo más importante que cuando vamos a la Biblia vamos a encontrar muchas personas que te pueden inspirar, como Noé, Abraham, Jacob, Job, Daniel, Josué, José. Hay muchísimos personajes y yo creo que el más importante es Cristo. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Vamos a orar para iniciar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido, y que al abrir su palabra también su Espíritu Santo nos ayude para que podamos entender nuestra lección y que usted nos pueda ayudar, Señor, a entender el mensaje para este tiempo. Gracias, Señor. Por favor, le suplicamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dice nuestro versículo para memorizar: acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Maravilloso, ¿verdad? ¿Quién no de nosotros quisiéramos que nos pareciéramos a Cristo? Pero también muchos de nosotros quisiéramos que nuestros hijos se parecieran a nosotros, pero el problema es cómo es nuestro carácter, cómo somos nosotros. Y muchas de las veces nuestros hijos imitan algunas cosas, ¿verdad? Y casi no es lo bueno. Pero en Romanos 7:15 dice: porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Cuántos de nosotros no podemos identificarnos con eso? Muchas de las veces nosotros queremos hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos la intención y queremos, pero muchas de las veces hacemos cosas que realmente no queremos hacerlas, pero las hacemos. Podemos mirar que el inicio de la historia de, de esta lección puede empezar en el libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que mande a los espías para revisar la tierra. El libro de Números también lo van a encontrar. Y vamos a mirar que ahí se encuentran estos personajes, ¿verdad? No sé si tú alguna vez lo has leído o lo has considerado, pero consideremos estos importantes líderes israelitas contemporáneos de Josué y Caleb: Samúa, Safat, Igal, Panti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi y Jeuel. ¿Te resultan familiares estos nombres? Casi no hablamos de estas 10 personas, solo encontramos más cosas que hablar de Josué y Caleb, ¿verdad? Y podemos mirar que el nombre Caleb proviene de la palabra Caleb, perro, que aparece en el Antiguo Testamento siempre en un contexto negativo. Más sin embargo, Caleb se utiliza en cartas, en himnos extrabíblicos, para expresar el valor, la tenacidad
y la fidelidad de un siervo a su amo. En este sentido, Caleb fue fiel a su nombre, demostrando a lo largo de su vida una lealtad inquebrantable en su Señor. Maravilloso, ¿no? Ah, podemos mirar en el libro de Números 14, 6 y 10. Ah, cuando ellos dan su testimonio de lo que han visto, cuando ellos entregan su informe de la tierra que Dios les ha dado, les ha prometido en ese momento, ¿verdad? Pero hay 10 que dan informes que no eran buenos. Vamos a leer un poquito. Y José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y algo que dice acá: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe? Todos empezaron a decir, los otros 10 empezaron a decir: no, sí, la tierra es buena, el fruto es bueno, pero de cierta manera es que esa tierra se traga a la gente. Y ahí hay muchos gigantes. La pregunta es la que nosotros deberíamos hacernos: ¿Dios ya le había prometido la tierra? Sí. ¿Dios los había guiado hasta ese momento? Sí. ¿Había algún poder humano que pudiese vencer al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba con Dios? No había. ¿Había algo que Dios no podía hacer hasta ese momento? No había. Simplemente si ellos decían que no querían entrar, pues Dios no los podía obligar, no lo podía hacer, ¿verdad? Y eso sigue siendo y existiendo hasta ahora. Ahora, hay una pregunta interesante. ¿Qué hacer cuando la mayoría de quienes te rodean parecen tener una opinión diferente y contraria a tus convicciones más profundas? Oh, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Sabes que es interesante, ¿no? Que lamentable que aunque 10 de los espías estaban convencidos de que la descripción de Dios de Canaán era realmente, retrocedieron al ver a sus habitantes y dejaron que el miedo condicionara su percepción y su interpretación de las promesas de Dios. Qué triste que ellos dijeran: no, no vamos a poder ir a esa tierra, no la podemos. Pero lo que nosotros podemos mirar, que había algo que Dios no los iba a abandonar. Cuando miramos en Número 14:24, 40 años después, cuando Caleb recuerda qué trágico día, cita con precisión la descripción que el Señor hizo de él. Pero yo me mantuve fiel a mi Dios y Señor, en Josué capítulo 14, versículo 8. Mientras que los otros espías se dejaron llenar de un espíritu de temor. ¿Y qué dice allí en 2 de Timoteo 1:7? ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si Dios nos había guiado, y tú te puedes dar cuenta que el Espíritu Santo, 70 de los ancianos, 70 de los dirigentes habían sido ya llenos del Espíritu Santo para que pudieran dirigir. Y estos eran 12 líderes que Dios había elegido, Moisés había elegido para que ellos fueran a ver. Y ellos tenían ese espíritu, pero lo rechazaron. Y entonces podríamos hacernos también otra pregunta. ¿Cuántas veces nosotros no rechazamos la voz del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces? Oh,
muchas veces, ¿no? A veces Dios nos habla de una y otra manera y nosotros no queremos escucharla. A veces nosotros queremos las cosas ya, pronto, que ya ocurra. Y, y ciertamente que hay veces que nosotros tenemos que esperar, porque no es cuando cuando yo quiera, sino cuando Dios dice. Pero también algo interesante, que a veces cuando las cosas no salen como nosotros deseamos, nos desanimamos. Quizás porque no tenemos paciencia para esperar. Y este hombre ha esperado 40 años. Y sabes que esto no es fácil. Esperar 40, bueno, 45 ya hasta ese momento. Cuando él pide, esta es la promesa que Dios me hizo, esta es la promesa que Moisés me hizo también, que este monte sería mío, el monte de Hebrón. Ahí donde había habitado Abraham, donde había habitado Isaac, Jacob. Y él quería ese monte. Y es el primero que pide, ¿verdad? Pero también en esa espera, ¿cuánto no nos lo desesperamos? ¿Tú te acuerdas de la historia de Sara? Dios ya le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo, pero ella no quiso esperar y dijo, métete, puedes meterte con mi sierva para que se cumpla la promesa. No es como yo quiero, no es como yo pienso, es como Dios dice. Y tiene que ser así. Porque cuando yo hago las cosas a mi manera me voy a equivocar. Y podemos mirar la historia de Abraham y Sara, que ellos se metieron en un gran lío solamente por no saber esperar. ¿Y cuántas veces no hacemos lo mismo nosotros? Ahora, yo en lo personal, cuando empecé a leer sobre la historia de Caleb, ahora en la lección, más a profundidad me quedé pensando, ¿no sería egoísmo lo que tenía Caleb porque él fue el primero en pedir la tierra? Y me quedé analizando no por un momento, sino por mucho tiempo. Y al analizar yo me encuentro de que, ¿cuál había sido el problema anteriormente? El problema más grande había sido de que les faltó valor, les faltó confiar en Dios. Y ahora cuando Él dice, yo quiero ese monte, donde estaban los gigantes, sabes que Él podría haber pedido otro monte, otra tierra, una tierra más buena, porque Él fue el primero. Él pudiese haber pedido la tierra de Efraín. La tierra de Efraín dice que era un valle, era buena para la siembra, buena para el ganado. Él podía haber pedido esa tierra, pero más sin embargo pidió la montaña, pidió el monte. ¿Te acuerdas de la historia de Abraham cuando se le dice a Lot que hay que dividirse uno por un lado y otro para otro? Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y Lot escogió el valle y Abraham se fue a la montaña. Quiso trabajar, confió en Dios. Lo mismo ahora está haciendo Caleb. Pide el monte. Él dice, si Dios va conmigo, yo lo voy a derrotar, yo voy a conquistar esa tierra. Y eso es tener valor. O sea, puedes estar viviendo al lado de tus enemigos, pero dices, yo lo voy a derrotar. Y hay muchas clases de enemigos. Pero por más grande, por más gigante que sean, para Dios no hay nada imposible. Y eso es también lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que para Dios no hay nada imposible. Y podemos mirar ahí en Efesios 3:20. No sé si alguna vez lo has leído. Y confía en el resto de Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y entonces ahí también sigue surgiendo la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas batallas ha perdido Dios? Pues ninguna. ¿Cuántas ha ganado? Todas. Entonces, es por eso que Él está diciendo, yo quiero el monte de Hebrón. Y yo sé que cuando Dios vaya conmigo, yo los voy a derrotar. Caleb obtuvo su heredad que su corazón había anhelado durante 40 años y confiando en que Dios
lo acompañaba, echó ahí a 3 hijos de Anac, mm, de la descendencia de Goliat. ¿Tú te acuerdas de Goliat, aquel que, que derrotó a David? Pues esto era su familia, su descendencia. También nosotros podemos mirar ah, que este hombre es un ejemplo para todos al saber que cuando Dios dirige, cuando Dios está contigo, tú puedes vencer y que no hay poder que pueda derrotar a Dios. Esto es interesante. También algo que nosotros vamos a mirar en Josué 15, y dijo Caleb al que atacare a Kiriat Safer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Neguev, dame también fuentes de agua. Y él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Yo te pregunto, ¿qué quería? ¿Qué deseaba Caleb para su familia? Lo mejor. Y él estaba haciendo algo extraordinario para que su familia se diera cuenta que cuando nosotros confiamos en Dios, Dios puede obrar. Y a veces nosotros estamos pensando en construir una casa para dejarla a nuestros hijos. Estamos pensando en comprar carros o tener un terreno para dejarlo a nuestros hijos. Yo siento que lo más importante que tú le puedas dar a tus hijos es que ellos crean en Dios, que obedezcan a Dios, porque lo más importante es la salvación. El dinero no es malo, el dinero es bueno, pero ¿de qué te va a servir el dinero si un día te pierdes? Viene Cristo y te pierdes. ¿De qué te sirve? Y entonces la pregunta tendría que ser, ¿qué tan valientes son nuestros hijos hoy en día? ¿Qué tan valiente eres tú para decirle, yo voy a pelear? Hoy nos preguntamos, ¿dónde están los Caleb que pelean la buena batalla? Hoy se necesitan muchos Caleb también. Y ahora nosotros podemos mirar que Otoniel, si tú miras en el libro de Jueces capítulo 3, versículo 7 al 11, vas a encontrar que ahí está la historia de Otoniel, sigue la historia de Otoniel, porque Dios lo llamó para liberar. Si podamos mirarle ahí, dice que sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿No es eso lo mismo que pide Dios ahora? Sabes, por ejemplo, a veces nosotros miramos la iglesia que los jóvenes se están yendo y a veces nos preguntamos, ¿por qué se van de la iglesia? Quizás porque no dimos la mejor enseñanza, porque no hicimos nuestro trabajo, o quizás porque quieren experimentar qué es lo que se siente estar en el mundo. Y el legado de Otoniel es que sus hijos fueran valientes. Por eso su hija dice, dame tierra, yo voy a pelear, yo voy a luchar con mi familia. Yo no me voy a quedar con las manos aquí atadas, porque yo sé que Dios existe y que Dios va a ir conmigo. ¿Sabes qué? Eso es interesante. Es interesante eso. Es un ejemplo extraordinario que nosotros tendríamos que tener en cuenta. También, ah, en 2 de Timoteo, capítulo 1, 5 al 7, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y esto de seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino espíritu de amor y de dominio propio. ¿Era fácil para Timoteo? Su padre no creía, pero su abuela sí, su madre sí. Y ahora le está diciendo,
Tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, que a pesar de la adversidad, tienes que salir adelante, tienes que luchar. Y a veces nosotros cuando mm, nos encontramos con problemas, con dificultades, nos sentimos mal. Y muchas de las veces, muchas personas se salen de la iglesia por eso. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, van a pasar muchas cosas. Van a pasar muchas cosas que quizás no te agraden. Pero no es lo que a mí me agrada, sino hacer lo que a Dios le agrada. También fue la fe de Caleb en Dios lo que le dio ánimo, lo que lo libró del temor de los hombres, aún de los grandes gigantes, hijos de Anac, y lo capacitó para mantenerse firme y sin titubeos en defensa del bien. ¿Sabes? Que también más que sin embargo entre los 12 que vieron la tierra hubo 2 que razonaron de otro modo. Más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. Decían, considerando la promesa de Dios que era superior a los gigantes y que no importara cuál tan grande fuera la fortaleza, qué tan grandes fueran los hombres, Dios podría derrotarlos. No hay verdad que la Biblia presente tan claramente como la del peligro de apartarse, aunque sea una vez de la justicia, peligro que afecta tanto al culpable de la mala acción como de todos los que están al alcance de su influencia. Miles, hoy en día, miles aceptarían la verdad si pudieran hacerlo, sin negarse a sí mismo, pero estos nunca contribuirían a la causa de Dios, jamás saldrían valientemente al encuentro del enemigo. Y qué triste, ¿no? Qué triste que podamos encontrar que hay personas que lleven tanto tiempo en la iglesia y que no puedan dar un estudio bíblico, que no puedan llevar a una persona para Cristo. Triste. Muchas de las veces nos conformamos quizás con ir a la iglesia y ya. Y eso sería triste. Podemos mirar que hoy en día la iglesia sufre mucho porque faltan obreros. Sí, faltan obreros que puedan decir yo confío en Dios y voy adelante. Faltan obreros. También vamos a hablar ya en el libro de Josué, capítulo 19, versículo 49. Dice la lista de hombres, de nombres de lugares que constituían los puntos de referencia en los límites de los territorios asignados a las tribus de Israel, se completan con el informe de la asignación de tierras a Caleb y a Josué, los 2 héroes de la misión de reconocimiento previo. Caleb fue el primero en recibir su parte de territorio, mientras que Josué recibió la suya en último lugar. Ahora, ¿qué hubieses hecho tú como líder? Probablemente que si tú eres el líder, tú vas a decir, bueno, pues yo soy el jefe, yo voy a agarrar lo que a mí me corresponde, lo que a mí me gusta. Pero dice que él agarró el territorio restante. Por eso la ciudad se llamaba Timnat Serah, que contar o asignar lo que exceso o sobrante, digamos el territorio restante. Todos ya tenían su territorio, su tierra asignada. Y el último fue Josué. ¿Qué te dice eso? Quizás él había aprendido la lección más importante quizás de la vida. Al estar con Moisés, él había aprendido a ser humilde. Él había aprendido a ser manso de corazón. Al estar con Moisés, él había aprendido tantísimas cosas que hoy las ponía en práctica. Sí, Moisés le había dicho a Dios, si quieres, quítame la vida, pero no se las quites ahí. A veces a nosotros nos da risa cuando el diácono no ha comido y dice que coman todos y se alcanza como yo. Pero a veces el diácono quiere comer primero. Nos damos cuenta de que a veces nosotros
que estamos dispuestos solamente cuando nos conviene. Cuando nos conviene, entonces queremos tomar el último lugar, pero cuando se trata de dinero, de poder, creo que nadie. Y es el ejemplo más grande que nosotros podamos tener. Agarró una ciudad que estaba destruida, que no tenía nada, así en apariencia no tenía nada. Y él toma esa ciudad y dice, yo la voy a reconstruir, yo la voy a tomar. Y él quedó en la tierra con sus hermanos, la tribu de Efraín. Y dice que ellos eran pastores, tenían mucho ganado. Y si tú lees la historia, la tribu de Efraín era la más grande de las 12 tribus. Esa era la más grande. Y podemos mirar que a pesar de que era lo más grande, no dijeron, bueno, le vamos a dar esto a nuestro hermano, sino lo que quedó. Algo también importante que nosotros podemos mirar aquí. Dice, nuestra lección dice que su casa o su tierra estaba cerca de Silo, cerca del santuario. En las inmediaciones del santuario, lo que demuestra dónde estaban las prioridades de Josué y hacia dónde se dirigía su corazón. En Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Te acuerdas del versículo de memoria de la semana pasada? Buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia. Claro. ¿Qué estaba buscando primero Josué? No quería terreno, no quería casa. Lo que él deseaba es estar en la presencia de Dios, lo más cerca posible de Dios. Y muchas de las veces lo que nosotros queremos es estar lo más lejos posible de Dios. ¿Triste, no? ¿O crees que sea bueno? Que sea constructivo. También algo que podemos mirar ahí es del carácter, y podemos mirar que ese carácter, para que fuera transformado, tuvieron que pasar mucho tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. Pero también cuando nosotros miramos los salmos de David, los salmos de Coré, en Salmo 26:8, Salmo 84:1-2, ellos también escriben de que querían estar cerca de la casa de Dios, ¿verdad? También lo que podemos mirar que Josué fue la única persona que acompañó a Moisés cuando regresó de la montaña para recibir las tablas de piedra de los 10 mandamientos. ¿Sabes? Es una historia que he estudiado mucho y siempre hay cosas importantes que aprender. Cuando nosotros leemos Éxodo 32, no sé si tú te acuerdas de Éxodo 32 del trimestre pasado, el pueblo de Israel pecó, ¿verdad? 40 días. Pero el pueblo no se acordaba que Josué estuvo 40 días solo esperando a Moisés. Moisés estaba hablando con Dios y él se quedó ahí esperándolo, solo. ¿Con quién hablaba? El pueblo de Israel allá abajo, había multitudes con quien hablar, pero más sin embargo él estaba solo. Y ahí es una de las lecciones más importantes también que él toma, es de que ahí aprende a confiar en Dios y a saber de que él no está abandonado. Dios no lo ha abandonado. Él tiene que confiar en la promesa de Dios. También algo importante, que cuando él sale a pelear, él se da cuenta que como Dios le ha ayudado, porque no es la fuerza de Josué. Él no es un extraordinario guerrero. Sin embargo, no pelea por su causa, sino por la causa de Dios. Y se da cuenta cómo Moisés está ahí deteniendo esa vara para que él sea victorioso. Hay tantas cosas que hablar también de esto.
Y es por eso que al pasar el tiempo tú puedes ir creciendo espiritualmente. También algo que nosotros podamos mirar, que Josué acompañó a Moisés cuando le entregó las tablas de piedra, los 10 mandamientos. Ahí estaba él. ¿Sabes? El momento en que Josué aprendió que el Señor puede actuar a través de muchos, no solo a través de unos pocos elegidos. Cuando el liderazgo se comparte, no solo se aligera la carga de los líderes, sino que también se crea un entorno de responsabilidad. Y podemos mirar que Josué lo ha hecho porque comparte la carga con Eliezer, el sacerdote, y ahora ellos son los que reparten la tierra. Gracias a Dios que Él preparó, ¿verdad? Preparó a Josué y a su liderazgo para que el pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. En Hebreos 12, 1 y 2, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. También en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como del Espíritu del Señor. Es interesante, ¿no? De cómo Dios quiere trabajar en tu vida, en mi vida. El asunto es que muchas de las veces yo no quiero que Él haga esa transformación, porque automáticamente tendrá que suceder un cambio y a veces nosotros no estamos dispuestos a los cambios. Hay unas cositas interesantes aquí. La vida de estos gigantes espirituales de Josué y Caleb nos enseñan por lo menos 5 lecciones valiosas. En primer lugar, los hechos de la vida importan menos que la forma en que los recibimos. En un mundo caído, los hechos suelen ser duros, pero la revelación divina nos proporciona el lente adecuado para verlos de la perspectiva correcta. Punto número 2. La fe no ignora los hechos, simplemente ofrece un ángulo diferente de comprensión. En tercer lugar, en vez de quejarnos, estamos llamados a confiar y someternos a los planes de Dios, que siempre nos son mejores que los nuestros. En cuarto lugar, las bendiciones llegan a quienes permanecen plenamente en el Señor. En el ámbito espiritual, muchas personas ven que su fe se debilita con el tiempo a medida que pierden su primer amor. Apocalipsis 2:4. Sin embargo, tal pérdida de amor y fe no fue el caso de Josué y Caleb, quienes mantuvieron su fe y su compromiso total en el plan de Dios durante toda su vida. Y el quinto, la vida en todas sus dimensiones debe vivirse de acuerdo con los planes establecidos por Dios, no motivados por la ambición codiciosa y egoísta. La vida de Josué y Caleb ejemplifican las palabras de Pablo. Así que coman o beban o hacen otra cosa, háganlo todo para la honra y gloria de Dios. Esto es interesante porque nos dice cómo estamos viviendo. ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? ¿Será que todo lo que hacemos, será que todo lo que vivimos, lo hacemos para la honra y gloria de Dios? Dice Marco Lacovini, científico de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, investigó la función de las neuronas espejo. Estos pequeños circuitos
celulares se activan cuando realizamos una determinada acción, como reír, abrazar a alguien, y también cuando observamos a otras personas realizando esa misma acción. La actividad de estas neuronas reduce la distinción entre observar algo y hacerlo. También en Palabras de Vida del Gran Maestro encontramos: mirando a Jesús, obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios, y por la contemplación somos transformados. La bondad, el amor por nuestros semejantes llegan a ser nuestro instinto natural. Desarrollamos un carácter que sea la copia del carácter divino. Creciendo a su semejanza, ejemplificamos nuestras capacidades de conocer a Dios y entramos cada vez en mayor relación con el mundo celestial y llegamos a poseer un poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento y la sabiduría de la eternidad. Maravilloso, ¿no? También leemos allí en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Maravilloso. Hay algo también en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es por eso que esta obra, no ordinaria, sino extraordinaria, la obra de Dios, que ha empezado en ti, la va perfeccionando. ¿Tú te has dado cuenta que a veces hay personas que se alejan de ti? Hay personas que te dejan de hablar. Hay cosas que tú has dejado de hacer y a veces te preguntas por qué o para qué. Es que Dios te va perfeccionando y probablemente que a veces cuesta entenderlo. Pero sabes que hay demasiadas cosas que aún quizás nos cuestan entender. Y el mismo Jesús le dijo a sus discípulos en San Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hay muchas cosas que no podemos sobrellevar, pero una cosa sí podemos entender, que el misterio de Cristo, sí, el trabajo que Cristo está haciendo es para que cada uno de nosotros sea salvo. Él vino a este mundo a buscarte y a salvarte, porque no quiere que sufra y no quiere que nadie se pierda. Si Él aún no regresa, es porque nosotros no estamos preparados. Pero hoy te llama y me llama para que nosotros cambiemos de opinión, cambiemos de dirección. Y es por eso que Él dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré, cenaré con Él. Pero si tú no estás dispuesto a que Dios entre a tu vida, no va a ser fácil que tú puedas sobrellevar todas las cargas. Es por eso que en esta tarde nuestra invitación es para que tú puedas buscar a Cristo y deja que Él trabaje en ti. Él lo pudo hacer en Caleb, lo pudo hacer en Josué. Yo sé que lo puede hacer en ti y en mí, pero necesitamos confiar. Necesitamos creer que Él lo hará. En el camino quedaron más de 600,000 personas de los hijos de Israel, porque ellos no creyeron. Solamente 2 personas entraron. El deseo de Dios no era que ellos se perdieran. Y te digo algo, habrá adversidad, sí, como los reyes que contrataron a Balaán. Pero sabes, esto es increíble, porque cuando Dios te dice que eso es tuyo, es tuyo. Josué y Caleb lo supieron, Balaán no lo entendió. Él recibió tanta misericordia. Pude escuchar la voz de Dios, pude escuchar las bendiciones para el pueblo de Dios, pero no las quiso aceptar. Y hoy te toca a ti, sí, te toca a ti decidir. De todo corazón, espero que tomes la mejor decisión.
Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, le damos la gracia por esta lección. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escucha. Todo está en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.